Ya estamos con el profesor Fernando Wilson de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos va a ayudar a analizar la situación en Venezuela tras las cuestionadas elecciones presidenciales y la posible ola migratoria que podría afectar nuestra región. Fernando, gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, esperando la lluvia, digamos, en un Muy día bien. bastante amenazante. Ujú. Y que se transparenten, me imagino, los datos en Venezuela. Ahora, ¿cuál es tu evaluación de la situación política en el país después de las elecciones presidenciales, Fernando? A ver, es que a estas alturas del partido, que se transparenten o no, las fichas ya no tienen ninguna validez en términos de que con la cantidad de tiempo que ha pasado son perfectamente falsificables. De hecho, hay reportes de que habría personal del Consejo Nacional Electoral venezolano produciendo precisamente Pero hay actas algunos falsas. que, no solo algunos, hay muchos que siguen esperando aquello. Exacto, lo que pasa es que, a ver, eh, qué mejor que ceñirse a la declaración del Centro Carter cuando hoy día en la Eh, mañana hizo abandono de Venezuela, negándose a en certificar el Georgia hizo proceso. esa declaración, sí. Exacto, es decir, se trata de un proceso que es defectuoso en todos los niveles, desde la propaganda inicial, la prohibición de inscripción de candidatos, el manejo, sobreexposición del candidato oficialista y finalmente un proceso de cómputos y manejo de información que no da cuenta de nada. De hecho, ni siquiera es coherente aritméticamente con su propia propuesta, es decir, si uno suma los porcentajes de lo que el Consejo Nacional Electoral entregó a las 12:05 de la noche, la madrugada de este lunes, da 137%. Entonces, estamos hablando de un proceso extraordinariamente burdo, que lo que probablemente nos señala, de acuerdo a la experiencia en casos relativamente similares a esto, es que dentro del chavismo existen distintos grupos, algunos de los cuales quizás estaban dispuestos a transigir. Mientras que había otro, se sospecha de Diosdado Cabello y del Cártel de los Soles, es decir, los mandos superiores del ejército, las Fuerzas Armadas, que recordemos las Fuerzas Armadas, solo el ejército venezolano tiene más de 2.000 generales, el chileno tiene 42 para dar un punto de contraste, que son verdaderamente una mafia de narcotráfico, lavado de dinero, y que tienen perfectamente claro que ninguna oferta de indulto o de amnistía va a poder sobrevivir el contacto con la profundidad de su nivel de corrupción. Por lo tanto, habrían forzado la mantención de esta verdadera martingala, porque realmente a estas alturas del partido no tiene mucho nombre, Sí, no claro. tiene mucha alternativa de plantearlo. Notemos que en Chile hasta Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, planteó el concepto en una verbalización muy particular: estoy obligado a aceptar los resultados. Es decir, dejó nítidamente claro que el sistema es insostenible, no puede, no hay ninguna credibilidad asociada. Otra cosa es que eventualmente tengan la fuerza de imponerlo, pero la Bueno, y el legitimidad presidente Boric revolucionaria. puso los puntos sobre la I respecto precisamente de sus declaraciones. Exacto, es decir, a ver, mientras ustedes no demuestren que esto es una victoria legítima, es absolutamente inaceptable. Y el Y encargado de en la algún, política exterior es el primer mandatario, en todo caso, no un presidente. absolutamente, absolutamente. Entonces, no, no, el PC es que uno sabe, digamos, las vinculaciones que tuvo el Partido Sí, claro. Comunista con el Partido Socialista Unificado de Venezuela, con el apoyo a la Universidad Arcis, la transferencia de 13 millones de dólares, que eso está perfectamente documentado, fue aceptado en su momento por el propio gobierno, perdón, por el propio Partido Comunista. Y bueno, digamos, vuelvo a insistir, el propio Lautaro Carmona lo dice: estoy obligado a aceptar. No dice acepto, creo, no hay entusiasmo ahí. De alguna forma uno adivina, de alguna forma, una suerte de malentendida lealtad ideológica, más que realmente una situación de convencimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? La verdad es que el escenario es muy complejo, muy contradictorio. Perdón, la diáspora venezolana ya va en 8 millones, con 4 más, y Exacto, si el 10% aproximadamente está en nuestro país, uno podría 400.000. esperar, ¿sí? 400.000. Ahora, la verdad es que la cifra es un poquitito más grande. ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, especulaba hace 2 semanas atrás lo que se conocería como la migración de la desesperanza. Es decir, personas, sobre todo de clase media, media, media baja, que resisten en Venezuela en la espera de un cambio, que frente a la inevitabilidad, o sea, esto ya no solamente confirmaría
la voluntad totalitaria del régimen chavista, sino que al mismo tiempo rompería cualquier oportunidad de creerle a una nueva elección. Esas personas se verían desesperadas y la cifra de ACNUR es entre 5 y 7 millones. Entonces estamos hablando entre 500.000 a 700.000, el 10% que se supone que vendría a Chile. Ahora, eso es una catástrofe humanitaria de nivel Esto es que un Chile drama, jamás. no vienen a hacer turismo, claramente. No, 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 no. Y además es una cantidad de personas que llegarían en un lapso de un año, 18 meses, para los cuales Chile no tiene la capacidad de ofrecer empleo, no puede ofrecer vivienda. Al final del día terminaríamos con campamentos de tránsito humanitarios instalados, no sé, en Colchane o en alguna parte, porque claramente Chile no tiene la capacidad física de recibirlos, no puede Y insertarlos en cómo su se deben de sociedad. preparar los países entonces para enfrentar esta situación? ¿Cómo lo cree y en particular Chile? En el caso nuestro va a haber que establecer un verdadero mecanismo de control de fronteras donde las Fuerzas Armadas no solamente detecten a aquellas personas que ingresan ilegalmente, sino que las puedan físicamente detener y conducir, ya sea de vuelta al lugar de donde vienen, la frontera boliviana en particular, o trasladarla a centros humanitarios de contención, digamos, de tratamiento, alimentación, atención médica, etcétera. Vienen en condiciones Lo dramáticas. que pasa es que pueden ingresar por Bolivia, pero no pueden retornar por allí. Es que ahí está el problema. Hay que o impedirles ingresar, o una vez que ya están adentro, hay que conducirlos a un lugar donde puedan conseguir condiciones de vida, porque si llegan a las ciudades, no van a tener empleo, no van a tener alimento y van a generar problemas de desórdenes con la población local que probablemente va a comenzar, estoy pensando en Iquique, Antofagasta, donde ya han ocurrido motines o acciones espontáneas de parte de la ciudadanía local contra los migrantes. Por lo tanto, hay que mantenerlos fuera de las ciudades para evitar que esos problemas se generen. Y eso significaría el esfuerzo de construir un campamento de refugiados, digamos, en algún sector. ¿Y qué es lo que viene a futuro? Nadie es capaz de preverlo porque en términos estrictos esto puede durar hasta mañana, que caiga Maduro, implote el Claro, régimen, o puede claro. extenderse por años. Entonces, en esa situación, Chile bueno, a sigue ver, siendo un destino. absolutamente. Y me atrevería a decir hoy día, más que en otros momentos, cortesía de nuestra economía relativamente estable y Ujú. el proceso político que se ha ido ordenando después del rechazo de los dos proyectos constitucionales. Es decir, la vocación democrático-económica chilena se mantiene, por lo tanto sigue ofreciendo condiciones de vida que son de buena calidad. Fernando, da para largo conversar esta triste y dramática situación que están viviendo Exactamente, muchas venezolanas y venezolanos, no solo quienes aún se mantienen en el país, sino que también quienes están acá, a propósito de la fractura exacto. familiar y todas sus necesidades. No, esto es una de las mayores tragedias. Solo un último dato. La migración venezolana, tal como está ahora, es la mayor del mundo contemporáneo. Superó a a la de Siria, un Siria. país en guerra civil, Sí. claro, superó a Siria, un país en guerra civil por 14 años, Fernando, para gracias poder darle la profundidad a esta tragedia. por cierto, y la dimensionamos así. Gracias por habernos acompañado, Fernando. Por favor, todo lo contrario, gracias a ustedes por la invitación y la amabilidad.